En Radio Estación Nacional y la revista Sach presentan Ciudad Teatral. Porque en la ciudad todo es teatro. Aquí comienza Ciudad Teatral, un programa producido por revista Sach. El día de hoy nuestro invitado es el dramaturgo, investigador y director Jimmy Dacaret, que actualmente está dirigiendo en el Teatro Mori Recoleta la obra Colicidio, escrita junto con el autor Pablo Dubot. Y esta obra Colicidio está con funciones hasta el 8 de junio en el Mori Recoleta. Jimmy Dacaret es director, dramaturgo e investigador. Entonces vamos con esa conversación con Jimmy y la obra Colicidio. Herramientas narrativas. Sí. Pero ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En una performance? ¿En teatro clásico? Es que performance no es, eso es claro. Okay. No. ¿Empezamos a grabar o...? ¿Estás grabando? Ah, perfecto. Ya, yo creo que es un teatro que podría definirse más dramático, porque de alguna forma el texto es un elemento fundamental. La dramaturgia es como nuestro punto de partida creativo, en conjunto con Pablo Dubot, el dramaturgo de obras como Heterofobia o ahora Colicidio. Entonces, en ese sentido, creo que es un teatro, no diría que tradicional, clásico o convencional, pero es un teatro donde el texto sigue siendo preponderante, la estructura del texto, pero hay todo una parte de la puesta en escena, una parte escénica que se escapa un poco a esa estructura más dramática, y ahí es donde entra elementos como la música, elementos como el expresionismo o el grotesco como estilos, lo coreográfico, que también es un elemento fundamental en el teatro que yo hago. Jimmy, quiero tocar el tema de la dramaturgia, de la génesis del tema. Tú tienes un trabajo, o estás realizándose un trabajo de investigación sobre identidad y memoria sexo disidente. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo fue naciendo ese tema? ¿Cómo es la génesis? ¿Los objetivos con respecto a eso? A ver, esto partió con el primer montaje en esta línea que trabajé, que fue un dramaturgismo sobre la novela Sangre como la mía, de Jorge Marchal Lascano. Eso fue el 2011, y partió como por un interés de llevar la novela al teatro, ¿no? Y los temas que la novela aborda, que están cruzados por el VIH-Sida, por la falsa heterosexualidad, etcétera. Otros temas que tienen que ver un poco con el desarrollo histórico de la disidencias en Chile, ya que la novela abarca desde los años 40, 50 en adelante hasta el fin de siglo. Y de ahí partió el interés, y luego surgió esta necesidad de seguir abordando temáticas relacionadas con el mundo LGBTI+, y vino ya un proyecto más personal, en el sentido de que la dramaturgia o el origen de la dramaturgia fue a partir de una idea mía, que fue Heterofobia. Esa la estrenamos el 2015. La dramaturgia es de Pablo Dubot, pero como la idea original es mía, y también hay un trabajo muy de, como ocurrió ahora también con Colicidio, un trabajo muy de complicidad entre los dos, ¿no? Como de ir un poco tirando ideas, armando la estructura, escribiendo, haciéndole yo contrapropuestas para corregir. Cuando están en esa etapa, ustedes dos, nosotros trabajando, sí. ¿Están pensando en actores? ¿O están pensando solamente en desarrollar la historia? Los roles, más bien los personajes o roles de la obra y las situaciones que ocurren, ¿no? No estábamos pensando en actores todavía. Obviamente de pronto pensamos en algunas tipologías de actor, pero básicamente pensando
armando los personajes y los arquetipos que representan cada uno, o arquetipos que tienen que ver con el mundo sexodisidente, o sea, distintas, no sé si el personaje es una lesbiana, qué tipo de lesbiana, si es un homosexual, qué tipo de homosexual, si es una persona trans, es travesti, qué cosa es. Entonces un poco como desde ese lugar vamos armando los personajes, más que desde el elenco. Ok. En esa, tú mencionaste lesbiana, ¿no es cierto? Homosexual, trans. Esa opción o esa condición de esa persona influye en la narrativa, en la estructura, no en la estructura, sino que como ese actor, ¿no es cierto?, ese personaje que lo vas a llevar, que a lo mejor es actor real, ¿no es cierto?, en su condición, les influye a ustedes en la escritura. Yo creo que sí, o sea, de alguna forma, por lo menos en Colicidio, también lo hicimos un poco en los montajes anteriores. Me faltó mencionar Narciso Fracturado, que esa fue el 2019, que ya se completó la trilogía. Es la tercera obra de lo que fue primeramente una trilogía de identidad y memoria sexodisidente en Chile, y ahora Colicidio viene a ser una continuación temática, pero claro, ya sería una cuarta obra, ¿no? Un cuarto montaje. Pero como te decía, yo creo que en Heterofobia, en Sangre como la mía y en Narciso Fracturado y también ahora en Colicidio, siempre tratamos de que los personajes fueran encarnados por actores y actrices que tuvieran de alguna forma una correspondencia identitaria con el personaje, y eso fue claramente establecido en Colicidio, así ya de una manera radical, ¿no? Entonces por eso tenemos a nuestra protagonista trans interpretada por una actriz trans, por ejemplo, Lorenza Quesada, ¿sí? Y así con los otros personajes. Sí, a Lorenza la entrevisté el año pasado, cuando ustedes estrenaron Colicidio. Ya, sí. Sí. Perfecto. Pero la hicimos por StreamYard. Pareció Zoom. Sí. Entonces me está indicando que sí, esa condición de alguna manera no te obliga, pero sí te determina un poco el llevar la escena, el lenguaje, la relación que se va a establecer con los personajes. Sí, lo que pasa es que es como un tema de que lo que queremos es que como los discursos, las experiencias y los cuerpos correspondan a la persona, digamos, al personaje, y tenga esta correspondencia con el actor o la actriz que lo interprete. Ok. ¿Cómo has visto tú y Pablo también, y a lo mejor los productores y los actores, cómo han visto este trabajo de memoria, sexodisidente, identidad, cómo ha sido recibido en el público de teatro? Perfecto. Yo creo, sí. Yo creo que es muy importante, ¿eh? Para mí es un tema particularmente importante, como que yo entiendo que el público objetivo principal es las personas que pertenecen a la sexodisidencia en Chile. Como que en ese sentido sentimos que hay un vínculo muy fuerte con la audiencia. Voy a ir ahora como concretamente a Colicidio, que es lo que estamos haciendo en este momento, y que ha sido particularmente muy interesante la respuesta que ha habido de los espectadores y espectadoras, como muy radical en ese sentido, ¿no? Como de terminar la obra y como un aplauso y un pararse y una situación
como muy de identificación con los personajes de la obra y con la historia y con los temas que abordamos. Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta está claramente en esa línea. Pero también hemos tenido mucho público heterosexual que también engancha mucho con las temáticas que nosotros planteamos. Y la idea también es poder abrir esa audiencia. O sea, sabemos que hay un público objetivo, pero también nuestro fin es que pueda llegar a la mayor cantidad de público, ¿no? Y así de alguna forma desarrollar temas como la discriminación, ¿no? La tolerancia, la censura, ¿no? El respeto, la diversidad en general, ¿no? Sí. Por favor. Me gustaría que profundizara un poco más tú, Jimmy, en el supuesto destape. O sea, ¿por qué no pusieron en supuesto destape? Claro, yo creo que ahí hay un paralelo o mejor dicho una contradicción, diría yo, con respecto a lo que sucedió en España una vez que cayó la dictadura de Franco, ¿no? Que hubo como un destape real, ¿no? En términos de la sociedad en todos los ámbitos y por supuesto en el ámbito sexodisidente. Sin embargo, en Chile como que no fue tan así, ni en la sociedad, ni mucho menos en la comunidad homosexual, lésbica, trans, etcétera, de la época. Entonces eso nos pareció interesante como revisarlo. Además, ocurrió que hubo muchos temas en la investigación que hicimos sobre esa época, muchos temas que nos pareció interesante y que se estaban desarrollando en ese momento dentro de la comunidad, que tenía que ver con esta falsa heterosexualidad, ¿no? Esto como de no salir del closet o abrir el closet a media, el tema del VIH-Sida y su avance mudo, que era como algo que estaba ahí desarrollándose y que sin embargo no había mayor interés tanto del Estado como y mucho menos de los privados en poder generar terapias para atender a los enfermos de las personas que portaban el VIH. Nos pareció también que era interesante que fue un periodo en el que surgieron las primeras organizaciones también LGBTI+, Ayuquelén, por ejemplo. ¿Estamos hablando de qué año? Móvil. Estamos hablando de 1990 como 1995. Entonces nos pareció interesante todos esos temas. También en el momento en que sucede el incendio en la discoteca Divine, por eso también hay un link con eso, porque hay un personaje que estuvo en ese incendio y también hay una ola de calor un poco metafórica que empieza a avanzar en la obra, como que parece que va a volver a haber un incendio o una explosión al final de la obra. Entonces hay muchos temas que para nosotros fueron interesantes. Bueno, y sobre todo también el tema de la identidad trans, que nos pareció interesante también hacer un link con el personaje de Candy Dubois, esta mujer que vuelve a Chile y que es una mujer trans y lo que eso implicó en la sociedad chilena, ¿no? Era un personaje que generaba curiosidad, pero a la vez generaba un poco de aversión, era una mezcla, ¿no? Y nos pareció interesante también indagar en eso, ¿no? Como en esta figura que queda representada como en el transformista, en la travesti, en la trans, la mujer trans en este caso. Nos pareció interesante revisar eso y poder también de alguna forma hacer un tributo a ese mundo, ¿no? A través de las coreografías, las canciones, los espectáculos que hay en la obra, por un lado, y por otro lado instalar esa discusión, ¿no? Que como qué pasaba en esa época donde había mucha más discriminación, mucho más prejuicio, mucho más incomprensión o ignorancia respecto a este tema. Y no hay que olvidar que esa época también es la época donde se aplicaba fuertemente el artículo de
las ofensas a la moral y a las buenas costumbres, por un lado. Entonces, si encontraban a alguien vestido de mujer, eso era una ofensa a la moral de las buenas costumbres, ¿no? Un hombre vestido de mujer, o una mujer con elementos de hombre, por ejemplo, ¿no? Ya no falta. Claro, por ejemplo. Porque ahora hay hartos chicos que están usando. Sí, no, ahora ya no es tema. Sí. Pero en ese momento eso era un delito, era castigado por la ley. Y bueno, y la ley también contra la sodomía, que eso recién se eliminó en 1999. O sea, muchos años después del momento que nosotros tomamos históricamente. Hay como una doble moral ahí en la sociedad, da la impresión, ¿no es cierto? O sea, no da la impresión, es una doble moral, porque siempre todo lo que tú lo dijiste recién está siempre como que está oculto, como que está en la oscuridad. Eso ocurre en la noche, ¿no? Son para otros personajes, para otras series, ¿no es cierto? Sí. Y en esa época había harto, por así decir, movimiento, había harta, entre comillas, destape. Claro, es que yo creo que igual quedaba dentro de un gueto, ¿no? Como en las investigaciones que hicimos era como que todo era como con una fachada anodina, que no se veía o no se entendía mucho qué sucedía adentro. ¿Por qué pasa? La iglesia se mete es como parte, sí, es parte un poco de nuestra historia. Yo creo que es como y por eso lo vinculamos mucho y nos pareció interesante vincularlo con lo que sucedió en el cambio de la dictadura a la democracia y cómo esta democracia finalmente no era tan democrática, no era tan abierta, no era tan tolerante, no era tan libre. Entonces como que esa contradicción nos pareció interesante, como que al parecer el cambio no fue un cambio tan rotundo y todavía de alguna forma seguían los mismos metidos en los mismos de la dictadura, metidos en lugares de poder. La Iglesia Católica también estaba muy aliada a estos núcleos de poder, entonces también ejercía una presión importante. Hay que pensar que en la prohibición, por ejemplo, de promover el uso del preservativo, ¿no? o el rechazo a estas figuras andrógenas o la educación sexual en los colegios, por ejemplo, la educación sexual en los colegios, y había mucho prejuicio al respecto. Entonces es igual interesante observar, y hay contradicciones muy interesantes en textos como Bandera Hueca de Víctor Hugo Robles o en Raro de Óscar Contardo, donde se devela un poco lo que sucedía en la sociedad. Entonces como de pronto, no sé, había mucho prejuicio respecto a ciertos temas y otros temas que no los captaban así tan fácilmente, estaban perfectamente instalados dentro de la sociedad, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces esa contradicción es muy interesante. ¿Cómo en esa contradicción, en ese ninguneo, ¿no? ¿Cómo resiste la comunidad LGTBTIQ+? ¿Cómo resiste? Resiste desde el gueto, lo que yo te decía, como desde espacios o lugares que están que se vuelven un poco privados y que dentro de ellos sí se establece una libertad, una apertura, una camaradería de alguna forma, y hasta por ahí, porque también había, no sé, lesbianas no eran tan bienvenidas en discotecas homosexuales o gente travesti tampoco. Entonces tampoco es que hubiera tanta camaradería, pero me refiero a que existían estos mundos de manera mucho más privada, como en estas especies de guetos que te digo yo. ¿Sí? No era como así algo abierto como sucede ahora, siento yo. Sí. ¿En qué momento crees tú que se fue generando esa aceptación
más social, Es que primero emocional también. sí, yo siento que esa aceptación no es total aún. Yo creo que todavía hay mucho prejuicio, hay mucha censura, hay mucha discriminación. Yo creo que hay una manera de enfrentar el tema que es distinta, que creo que tiene que ver fuertemente con las generaciones más jóvenes, que yo creo que más que con un cambio en la sociedad en general chilena, yo creo que las generaciones más jóvenes vienen como un poquito más rebeldes, un poquito más auténticas, un poco más transparentes respecto a su sentir, a su manera de pensar, a su manera de comportarse. Yo creo que tiene que ver más con eso. No creo que se haya operado un cambio tan radical en la sociedad. Siento que igual todavía hay una influencia fuerte de temas relacionados con una mirada más tradicional o más cerrada, no sé. O sea, hay que esperar otras generaciones para que puedan... Yo creo, para que se vayan produciendo cambios un poquito más grandes, ¿no? Independiente de que tenemos ley de matrimonio, adopción homoparental, que igual son conquistas, pero también encuentro que son muy frágiles, ¿no? O sea, en cualquier momento esto logrado puede perderse. Siento que existe esa especie de temor, por darle un nombre. Es cosa de mirar otros países, otras sociedades donde igual se ha retrocedido. Pero hay un grupo político muy radical, muy violento, que los puede, si llega ese grupo de políticos muy radicales, si llega al poder, podría eliminar de golpe todo lo... Yo creo que la tendría bastante difícil, la verdad. Si es que digamos hay cúpulas de poder vinculadas más a la derecha, a la tradición, a la religión católica, etcétera. Yo creo que la tendrían difícil, sería complejo poder retroceder en algunas cosas, pero como uno nunca sabe, ¿no? Nuestra sociedad es bien particular en ese sentido, como que no sé, es cosa de ver las últimas elecciones, los últimos plebiscitos, sí. O la elección de autoridades políticas, por ejemplo. Emilia, ¿no? Sí, claro. Y así hay más, y no se sabe. Adelante. Sí. ¿Quieres que hablemos más de la obra o no sé, o de la puesta en escena? Se ha hablado mucho y ya vamos a tocar ese tema, pero más que la obra en sí, el formato, el porqué, esto otro, me interesa también un poco la temática, indagar un poco en esa temática, si es que no te molesta. No, sí. Pero eso es tan fanandulero. Mira, en paralelo a la transición política democrática, ¿no es cierto? En paralelo a eso, se habla o indaga en la transición de género como proceso de cambios, ya sea a nivel personal y a nivel de sociedad, ¿no es cierto? Sí. Se habla. ¿Tú crees que eso ha ocurrido? Yo creo que, nosotros en la obra quisimos instalar el concepto de la transición como un concepto central dentro de la obra. Entonces, por eso también la obra hace como una alusión a la transición de la dictadura a la democracia, ¿no?
como esa transición social, política, cultural, de alguna manera. Hace también una mirada a la transición personal de la protagonista, ¿no? Esta transición de género que de alguna forma se relata a través de los números musicales de la obra, ¿no? Ahí vamos como sabiendo un poco la historia de ella. Sabemos que era una niña, luego fue travesti, hasta que finalmente logró su transición de género. Y finalmente nos interesaba también hablar de la transición que tenía que ver con qué había sucedido en estos 50 años, ¿no? Como dictadura, democracia, hasta la actualidad. Entonces hablar un poco de cómo eran las cosas en ese momento, cómo eran antes de ese momento, estoy hablando de comienzo de los 90, y cómo son ahora. Entonces, por eso te digo, el concepto de transición, de movimiento, de transformación, de cambio, nos parecía esencial en la obra en todos los sentidos. No sé si respondí tu pregunta. No, sí, excelente. Sí. Vamos al formato de la obra ya, ¿cierto? Lorenza es actriz. Sí. ¿Ella estudió? Sí, estudió teatro, claro que sí. Sí, excelente actriz además. Sí. Al entrar en el formato de la obra, la elección de varios componentes narrativos, ¿no es cierto? Como el musical, el chile, el humor, el melodrama. ¿Esa elección obedece a qué? Yo creo que obedece un poco a la creación planteada junto con el dramaturgo Pablo Dubos, y que de alguna forma es un paralelo de lenguajes con Heterofobia, que fue el otro montaje que trabajamos en dupla con Dubos, y tiene que ver con indagar en como distintos planos, que una cosa que nos parecía interesante, tanto en esa creación como en esta. Son planos distintos los de Heterofobia a los de Colicidio, eso sí. Pero sí están jugando con el tema de la ficción y la realidad, ¿no? Como siempre en ese límite difuso, en ese contraste, en esa contradicción que hay entre estas dos ideas, ¿no? Entre estos dos planos radicalmente así mencionados, ¿no? Entonces, para nosotros nos parecía que la realidad de alguna forma estaba en lo que nosotros llamamos tras bambalinas, que era mostrar un poco la realidad de los personajes en su cotidiano, ¿no? Mientras ensayaban, se preparaban, se maquillaban, discutían de distintos temas, etcétera. Luego venía teatro en el teatro. Era como, yo diría que esa era la parte menos teatro, era como la más real, entre comillas. Claro. Luego venía una parte que es un poco más ficcional, que tiene que ver con los números musicales que narran, como te decía, las etapas de vida que tuvo la protagonista, Brandy Sesuar. Entonces eso ya tiene que ver un poco más con la ficción, pero entendida como el espectáculo, ¿no? Nosotros le llamábamos espectáculo a eso, así como al otro lo llamábamos tras bambalinas. Y finalmente hay un tercer nivel, que es un nivel más complejo, más difuso, que tiene que ver con las apariciones de la rata Rita, esta fantasma que viene del pasado, y que, claro, es un espacio de realidad, porque si crees, digamos, en que es posible que ocurra esta unión entre el mundo, no sé, el más acá y el más allá, pero también tenía una cosa muy alucinatoria, ¿no? Muy imaginativa, ¿no? Mágica, y eso lo llamábamos alucinación. Con respecto al personaje Rita y al personaje de Brandy Sesuar, ¿cuáles podrían ser los referentes en que ustedes o Pablo se basó para la creación?
Yo creo que no había, en el caso de Brandy Sessuar hay un referente que es muy claro, que es Candy Dubois. Ya. De hecho hay un juego con el nombre, ¿no? Candy, Brandy, Dubois, Sessuar. Hay como un juego ahí, independiente de que Brandy Sessuar no es Candy Dubois, o sea, su carácter, su historia no es la historia de Candy Dubois. Y en el caso de la Rata Rita, yo creo que los referentes eran muy combinados, como que tomamos distintas figuras, tanto del travestismo como del transformismo de la historia de Chile, de los años 80, 90 incluso, y armamos una figura nueva, una creación Porque yo me fui a Hamlet. propia. ¿Ah? Me fui a Hamlet ¿Por qué te fuiste a por Hamlet? el fantasma. Bueno, sí. El que te hace su padre, Sí. que lo impulsa a actuar acá. Sí, claro. Me fui ahí. Sí, hay algo de eso, como que la fantasma moviliza un poco a Brandy en dos sentidos. La moviliza en querer indagar quién es ella, qué pasó con ella en el pasado, por qué está ahí, por qué la busca ella, claro. Y por otro lado, también está la parte en que esta fantasma en realidad le habla de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Le dice, bueno, en el futuro, no sé, van a haber remedios para el VIH, va a existir los colas van a llegar al registro civil, no sé, y así una serie de ideas que ella le empieza a hablar del futuro, y por eso estoy haciendo un poco de spoiler, pero al final Brandy tiene esta cosa un poco como de profeta, y de hablar de lo que va a suceder con la comunidad en un futuro, ¿no? Y ahí es donde está este juego que te decía yo de la transición, entendida como lo que sucedía en ese momento y lo que sucede ahora, ¿no? Ese es el juego. Sí. ¿Y cuál es la apuesta de ustedes en el futuro de la existencia del movimiento LGTB y todo eso? ¿Hay una apuesta ahí en un futuro? O sea, evidentemente, si nos ponemos en la situación de los años 90, comienzos de los 90, claro, un futuro mucho más prometedor y que se transforma en un presente más de más conquistas, sí, de más logros. Sin embargo, como te decía, hay una fragilidad y puede pasar cualquier cosa que nos haga retroceder. Entonces ahí está la pregunta: ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto podríamos retroceder? Queda como un poco esa pregunta por un lado, sobre todo con el final de la obra, queda esa pregunta abierta, y por otro lado, yo siento que ya no, como que en algún momento la lucha era por la igualdad, por de alguna forma la aceptación, pero yo diría como más como una homogeneidad social, como decir, somos todos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes también, etcétera. Pero yo creo que ahora me parece que igual es interesante la diferencia. Me parece que igual es bueno que de alguna forma la comunidad sexodisidente sea distinta, sea otra cosa, que convive con el resto de la sociedad, pero es otra cosa. Y tiene otras reglas, y tiene otras conductas, y tiene otro discurso. Y eso me parece que igual es interesante, como hablar de la diferencia más que de la igualdad. Sí. Oye, y para ir terminando ya, no sé, ¿hay algún tema que no tocamos, que no querías decir? No, yo creo que tocamos todos los temas, siento yo, como más... Y explicar sí, te puedo hablar un poco de la investigación, que me parece que eso igual es interesante, que igual nosotros hicimos un trabajo investigativo para poder crear Colicidio, un trabajo de investigación que también hicimos en los proyectos anteriores, pero en este caso lo interesante es que el trabajo se hizo como desde tres ámbitos distintos. Uno tenía que ver con leer algunos libros de gente como Víctor Hugo Robles, Óscar Contardo, algunos artículos también, algunas cosas de Juan Pablo Sutherland también leímos, etcétera, que nos parece interesante porque ahí hay una investigación histórica, social, política, cultural. A esa investigación
la experiencia de los actores también tuvo que exponerse, volcarse. Sí, de alguna forma sí, claro, y sobre todo por esta correspondencia que te decía yo de los cuerpos, de las memorias, de la experiencia, que tiene que ver con, de los discursos, que tiene que ver con una correspondencia entre el personaje y el actor o actriz que lo interpreta. Y en un segundo ámbito de esta investigación estaba todo lo sociocultural, que eso también fue interesante, como todos los referentes socioculturales. Entonces nosotros investigamos como en la televisión de la época, en los shows de la época, en el mundo LGBTIQ+, y no sé, en el Festival de Viña, en los programas de televisión, como investigar un poco ese mundo cultural, las teleseries también, la obra tiene mucho de melodrama, a ratos parece una gran teleserie. Entonces era súper importante también investigar el ámbito sociocultural y todos los referentes que hay ahí. Y por último, un tercer punto que es interesante fue que hicimos hartas entrevistas a muchas personas conocidas y no tan conocidas que pertenecían al mundo político, cultural, social, a las identidades lésbicas, trans, travesti, homosexual, etcétera. En la literatura también investigamos, tuvimos entrevistas con Juan Pablo Sutherland, con Jorge Marchán Lascano. En el mundo político también nos metimos, tuvimos entrevistas con algunas personas relacionadas con el tema político en la época, etcétera. Entonces creo que esos fueron los tres puntos, ¿no? Estos libros que leímos, estos aspectos socioculturales, estos referentes, y finalmente estas entrevistas. Y con todo eso, bueno, logramos tener un acopio de material, de temas, de sucesos, etcétera, y de ahí se fue configurando un poco la dramaturgia, ¿no? A partir de todo ese material. Radio Estación Nacional y la revista Sach presentaron Ciudad Teatral.